Creada por Don Mancini en 1988, la franquicia de terror Child's Play sigue las acciones dementes del muñeco poseído Chucky y ha continuado por más de 30 años, convirtiéndose en una de las franquicias slasher más fuertes y versátiles. Pero la hora de jugar casi llegaba a su fin para Chucky cuando dos asesinatos brutales y separados fueron vinculados a la serie de películas. Estos sucesos horribles alteraron para siempre la trayectoria de la serie Child's Play. Hoy vamos a profundizar en cómo Child's Play inspiró una serie de asesinatos en la vida real. En 1988, el escritor de la película original Child's Play, Don Mancini, tenía solo 24 años y un solo crédito cinematográfico en su haber, pero también tenía un guión sobre un muñeco asesino titulado Batteries Not Included. Al enterarse de que Steven Spielberg estaba produciendo una película con el mismo título, el guión de Mancini cambió de nombre antes de la filmación, primero a Bloody Body, pero finalmente a Child's Play. Inspirándose en el episodio de Tina Habladora de la Dimensión Desconocida, el guión original de Mancini tenía algunas diferencias significativas con la versión final de Child's Play que vio el público. El muñeco que desataba la violencia en la historia era una manifestación sobrenatural del ello del personaje principal infantil. El muñeco atacaba a las personas que el niño, llamado Andy tanto en el borrador original como en la versión final, percibía como amenazas. Esto cambió cuando el director Tom Holland tomó el proyecto y reescribió el guión, haciendo que el muñeco se convirtiera en el personaje de Chucky. Chucky era un muñeco de la marca Good Guys que fue poseído mediante un encantamiento vudú por el alma de un notorio asesino serial llamado Charles Lee Ray. Aunque Chucky se ha convertido en el personaje definitorio de la serie, la inclusión del vudú nunca le agradó al escritor original, Mancini. Y en las películas posteriores, todas escritas por Mancini, ese punto de la trama es cada vez más ridiculizado y objeto de burla. Pero lo que Mancini sí aceptó, al igual que el público en 1988, fue el carisma retorcido y la amenaza en miniatura de Chucky, al que el actor Brad Dourif dio vida con su voz cargada de groserías. Dourif continuaría dando voz al personaje en las 7 entregas de la franquicia, mientras que Chucky fue interpretado por Mark Hamill en el remake de 2019 Pam, con la combinación única de Dourif de una malicia genuinamente desquiciada, junto con su impresionante manejo de los tiempos cómicos. Chucky heredó rápidamente el manto de slasher sarcástico, pero lleno de ira de Freddy Krueger. La primera película fue un éxito, y Mancini regresó para escribir la secuela 2 años después. Con un nuevo director a bordo, Mancini se convirtió en el principal vínculo creativo de la naciente franquicia cinematográfica y abrazó con gusto a su hijastro pelirrojo, que quedó del guión reescrito de la película original. Chucky, el muñeco diabólico 2 nuevamente siguió no solo la historia de Chucky, sino también la del protagonista de la película original, el joven Andy, el niño al que Chucky sigue intentando someter para transferir su alma al cuerpo, preferentemente humano, del chico. Con Andy y otros personajes infantiles en peligro a lo largo de la trilogía original de películas de Chucky, el muñeco diabólico, hay un nivel innegable de incomodidad extra en las películas de terror, lo cual se combina con el humor negro que también se muestra. Pero no habría nada gracioso en el horror de la vida real que algunos intentarían vincular con la franquicia después del estreno de la tercera película. En Inglaterra, 2 asesinatos no relacionados, el primero ocurrido en diciembre de 1992 y el segundo solo 3 meses después, en febrero de 1993, fueron ambos asociados, según algunos, a las películas de Chucky, el muñeco diabólico. El secuestro, tortura y asesinato de Susan Capper en Manchester comenzó una semana antes de su fallecimiento, el 7 de diciembre. Susan Capper, de 16 años, era descrita como una joven ingenua e impresionable que consideraba a sus futuros asesinos como sus amigos. Capper confiaba en ellos, llegando a conocer al grupo mientras cuidaba al hijo de una de ellas, una mujer llamada Jean Powell. Capper se volvió una presencia constante en la casa de Powell, mientras su propia vida en casa se volvía incierta debido a la separación de sus padres. Capper era una de las muchas personas que iban y venían de la casa de Powell, personas como Bernadette McNeely, una mujer con 3 hijos, quien junto con su novio Anthony Dodson también vivía con Powell, así como el ex esposo de Powell, Glenn Powell, y los visitantes frecuentes Jeffrey Lee y Clifford Cook. Todos ellos serían condenados por el asesinato de Capper. Los hechos de esa semana comenzaron el 7 de diciembre de 1992. En esa fecha, al llegar a la casa de Powell, Susan Capper encontró a todos sus supuestos amigos esperando para emboscarla. Las razones para el secuestro y la posterior tortura y asesinato eran desconcertantes y mezquinas, con varias explicaciones que iban desde que Capper tomó un abrigo que pertenecía a McNeely hasta que McNeely y Dodson contrajeron piojos después de dormir en una cama que Capper también había usado. Sin importar la razón,
Durante los siguientes 5 días, Suzanne fue sometida a una serie de actos violentos y depravados que se intensificaron a lo largo de su cautiverio. Todo comenzó cuando Suzanne fue sujetada mientras Glenn le afeitaba la cabeza, las cejas y el área púbica, y luego le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para que todos los ocupantes de la casa pudieran turnarse para golpear a Capper con hebillas de cinturón y grandes cucharas de madera ornamentales. Después de la golpiza, Suzanne fue encerrada en un armario. Por miedo a que los gritos de Suzanne molestaran a los hijos de Jean y Bernadette, quienes también vivían en la casa, el grupo trasladó a Capper a la casa abandonada de Bernadette, a unas cuantas casas de distancia, donde la tortura continuó. A Suzanne Capper le sacaron los 2 dientes frontales con unas pinzas y otros se lo partieron a la mitad, lo que dejó el nervio expuesto. También le inyectaron anfetaminas y le quemaron la cara y el cuerpo con cigarrillos. Aún siguieron castigos más inhumanos, acompañados perversamente de la rutina de ponerle audífonos a Capper para que esa canción de música electrónica, Hola, soy Chucky, sonara. Una canción de 150 volts que incluía muestras de diálogo de la película Juego Macabro, podía sonar a todo volumen en los oídos de la indefensa niña. McNeely también solía comenzar su tortura a Capper diciendo las palabras «Chucky viene a jugar». En las primeras horas de la mañana del 14 de diciembre de 1992, finalmente terminó. Llevada a un lugar apartado, Capper, aún con vida, fue rociada con gasolina y le prendieron fuego. Luego la dejaron por muerta, aunque finalmente falleció a causa de sus heridas, incluidas quemaduras graves que cubrían el 80% de su cuerpo. Suzanne Capper vivió lo suficiente para nombrar a sus atacantes y dar detalles de lo que soportó a la policía. Mientras los asesinos de Capper eran arrestados y esperaban juicio, otro asesinato insensato, posiblemente asociado con las películas de juego de niños, ocurrió el 12 de febrero de 1993, cuando James Bulger, de 2 años, fue secuestrado, torturado y luego asesinado por 2 niños de 10 años llamados John Venables y Robert Thompson. El secuestro ocurrió mientras la madre del niño de 2 años, Denise Bulger, estaba momentáneamente distraída en la carnicería. Los 2 niños rápidamente se llevaron a su víctima, lo arrastraron por varios lugares, infligiendo daños inimaginables al pequeño, incluyendo golpearlo y apedrearlo, hasta que finalmente murió. Venables y Thompson luego llevaron su cuerpo a unas vías de tren desiertas, dejándolo allí atado para que lo encontraran días después. El caso de una crueldad sin precedentes hacia un niño por parte de otros niños indignó a la nación. Venables y Thompson fueron declarados culpables de asesinato. En junio de 2001, ambos obtuvieron libertad condicional y recibieron nuevas identidades. A diferencia de la conexión más directa del caso Capper, la relación de las películas de Juego Macabro en este caso es mucho más tenue. Se basa en una escena de Juego Macabro 3 en la que Chucky fue asesinado después de ser cubierto de pintura y recibir golpes en la cara. Un destino que fue inquietantemente similar al cuerpo cubierto de pintura del niño Bulger. Esto se convertiría en un tema relevante durante el juicio por asesinato de los niños, con el fallo del señor juez Morland declarando que la exposición a películas violentas pudo haber influido en el comportamiento de los niños, ya que se había revelado que Venables había estado expuesto a la película de terror, la cual había sido rentada por su padre un mes antes del asesinato. Pero la policía no estuvo de acuerdo. Albert Kirby, el director de la investigación del asesinato, presentó pruebas de que Venables no vivía con su padre en ese momento, y que era poco probable que hubiera visto la película mientras estaba rentada. La conclusión oficial fue que no había ningún vínculo, y los informes psiquiátricos presentados ante el tribunal negaron aún más la asociación entre las acciones y la película, ya que se evidenció que el joven Venables tenía aversión a las películas de terror. Y aunque la conexión con Juego de Niños es más directa, aún así no es concluyente. En cuanto al asesinato de Capper, su juicio por asesinato coincidió con el juicio de Bulger y por lo tanto no recibió tanta atención mediática, lo que resultó en que la memoria del público vinculara la película más con la tragedia de Bulger, a pesar de que la opinión de los expertos era que las películas no tenían la culpa. El creador de la serie, Don Mancini, nunca pensó que sus películas tuvieran la culpa tampoco, pero se dio cuenta de que tendrían que cambiar si querían sobrevivir y prosperar. Incluso antes de la ignominia de los asesinatos, ya había señales de que Child's Play necesitaba una renovación, considerando que la tercera película tuvo un bajo desempeño en taquilla, siendo la menos taquillera de la franquicia. Mancini llegó a la conclusión de que los límites del personaje protagonista, Andy, ya se habían explorado completamente por el momento, al igual que la idea de que Chucky seguiría persiguiendo a cualquier otro niño en un intento de volver a la vida. Para una verdadera resurrección de la serie en general, así como de su villano,
Mancini decidió dejar que la saga superara cualquier asociación infantil que solía tener. A partir de La novia de Chucky de 1998, la serie no solo dejó de lado la idea de tener a un niño como protagonista, sino que incluso dejó de usar el título muñeco diabólico por completo. Tras el éxito de La novia de Chucky, Mancini continuó con La semilla de Chucky, La maldición de Chucky y El culto de Chucky. Más que un simple cambio de nombre, la nueva serie derivada de Chucky se diferenciaba de las entregas anteriores por ser decididamente satírica y conscientemente exagerada. En resumen, la serie de terror con elementos de comedia negra se había convertido en una serie de comedias negras con elementos de terror. Marcando la nueva dirección, La novia de Chucky se estrenó el 16 de octubre de 1998 y se convirtió en la entrega más taquillera de la franquicia, recaudando millones de dólares. El nuevo control creativo de Mancini, junto con la inclusión de la actriz Jennifer Tilly como la voz de la novia titular, convirtió a Chucky en uno de los pocos asesinos de los años 80 que logró mantener su férreo control sobre la audiencia décadas después de su primera aparición. Mientras que la mayoría de sus contemporáneos no lograron adaptarse a los tiempos o, peor aún, intentaron forzar a sus respectivos íconos del slasher en nuevas tendencias de ese momento, como el horror de metraje encontrado. Chucky, que quizás sea el menos probable de sus contemporáneos en prosperar, logró mantenerse relevante e incluso aumentar su popularidad al explorar una parte de su mito que siempre ha estado ahí, pero que nunca se había explotado a su máximo potencial. Irónicamente, al aceptar lo absurdo de la premisa central de la película, que es un asesino serial atrapado en el cuerpo de un muñeco, y dejar de presentarse como un horror puro, la saga se transformó en una historia mucho más absurda y se ha convertido en algo diseñado para una audiencia más adulta. Quizá porque los adultos tienen mucho más facilidad para separar sus fantasías de la realidad. O quizá la permanencia de Chucky tenga algo que ver con el hecho de que vivimos en una época en la que muchos adultos todavía juegan con sus juguetes. Entra a una tienda Spencer's y no solo encontrarás montones de productos de Chucky, sino que también verás innumerables artículos dirigidos a adultos con otros iconos de su juventud. Y aunque muchos de estos otros personajes han estado inactivos durante mucho tiempo, con algún que otro intento de reinicio, Chucky nunca se ha alejado del público. Con La novia de Chucky y sus secuelas también llegaron cómics, apariciones especiales en la lucha libre televisada, participaciones en Saturday Night Live, un reinicio y una serie de televisión. Quizá el giro creativo de Don Mancini, el creador, tras la asociación de Chucky, el muñeco diabólico con asesinatos reales, no fue tanto encontrar una nueva audiencia que no estuviera compuesta por niños, sino más bien mantener a la audiencia que ya tenía y hacer que Chucky creciera junto con ellos. En esta era de juventud perpetua y nostalgia casi terminal, parece que Chucky ha encontrado la manera de asegurarse de que la hora de jugar nunca termine.